Antes de pasar a la cena del Señor, vamos a tener este acto que ya había comentado, que es el acto de nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Todas las personas que están acá en esta sala y los que nos están viendo están a punto de presenciar algo que puede cambiar la vida a un ser humano, totalmente. Porque ya ese ser humano, después de ese acto, no estaría solo, estaría acompañado de la misma presencia de Dios. Pero ¿cómo puede un ser humano, siendo una persona pecadora, cómo podría Dios entrar en un corazón así? Dios hizo disponible eso a través del sacrificio de Jesús. Cuando Jesucristo moría en la cruz, Él también nos daba la oportunidad de gozar del beneficio, de ser limpiado por la sangre que salía de su costado, una sangre limpia de un inocente. Y todo esto tiene mucho sentido cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios. Quiero comentarles algunas cosas antes de pasar a este acto tan maravilloso. Había un hombre muy fiel que no pertenecía al pueblo de Dios, de hecho era africano. Era un africano, una persona que estaba lejos de ser judío y ser participante de alguna promesa del Dios de los judíos, pero él tenía un fervor, él quería adorar a ese Dios. Él no quería estar con los timbales, escuchando las macumbas, los tambores de sus conciudadanos africanos. Él quería ir a Jerusalén a adorar. Ese relato está en el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 26. Y gracias a ese deseo que tuvo él de adorar al Dios verdadero, Dios vio su corazón y envió un emisario, un embajador, un mensajero. Ese mensajero se llama Felipe. El versículo 26 diría, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Él no preguntó qué cosa iba a hacer allí, si iba a haber comida. No, él obedeció la voz de Dios. Y sucedió que un etíope, Etiopía, África, eunuco castrado, ¿sí? Funcionario de una mujer llamada Candace, reina de los etíopes, y este hombre estaba sobre todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén a adorar. No sé si ustedes han visto quizás alguna cosa de Jerusalén, pero hay un templo, o había un templo en ese lugar. En ese templo, de lejitos, estaba este etíope buscando adorar al Dios de los judíos. No le era permitido entrar porque no era judío. De hecho, si entraba podía morir, ser apedreado. Pero él aún así viajó no en avión, no en colectivo, sino en carreta, de África hasta el otro continente para adorar a Dios. No por nada creo que Dios dijo, Felipe, tienes que hacer algo hoy por alguien. Volvía sentado, quien, el etíope, en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El etíope dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó, no le pidió, le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego nuevamente que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. La conversación que tuve con Ismael y con Dorian no comenzó con un pasaje de Isaías, comenzó con mate. Ellos dijeron, queremos probar mate por primera vez. Y bueno, yo tenía el mate, pues. Y yo hice el proceso de cebar el mate. Mira, un venezolano cebando mate. Y empezamos a conversar y todo eso, y salió el asunto del bautismo gracias a una pregunta que le hizo mi papá. Y comenzando, vamos a citar en John habla hoy, y comenzando desde el mate,
le anunciamos el Evangelio de Jesús. Creo que fue una tarde maravillosa, sencillamente porque el poder celebrar una tardecita en familia ya es una bendición. Hay gente que está sola, literalmente, en este país. Ya era una bendición, y el poder compartir el Evangelio de Jesús aumentó mucho más eso. Yo al final les pregunté, ¿este fue el bautismo en el cual ustedes fueron bautizados? Y me dijeron, sí. Y yo estaba por decirle al hermano Darío, al hermano Andrés, a Cristian, a todos, al hermano Tomás, hermano, tenemos que servirle la cena del Señor a ellos, porque han obedecido el Evangelio de Jesús, ¿sí? Sin embargo, al día siguiente, futura hermana Ismalis necesitaba bautizarse, ¿sí? A lo que nos obligó quizás tener un momento más de estudiar las Escrituras, y ratificamos que el hecho de bautizarse era comenzar de nuevo. Ellos han comenzado de nuevo, ¿cómo? En un país nuevo, con un bebé nuevo, ¿sí? Ahora van a tener una nueva vida en una nueva iglesia con nuevos hermanos. Y si había alguna duda de cómo ellos habían nacido espiritualmente antes, esa duda ya era disipada a través de la palabra de Dios, porque le mostramos con cada versículo de la palabra que lo que estaban haciendo era y es y será lo correcto. La historia del etíope no termina allí. Habíamos dicho que el etíope había rogado. Explícame, por favor, lo que acabo de leer, este pergamino que quizás lo conseguí de contrabando, porque es muy difícil tener quizás un pergamino de los judíos, ¿no? Siendo etíope. Dime, ¿quién es ese que dice que va a ser como llevado como una oveja a la muerte y que no va a hacer nada al respecto, que va a ser humillado? Dime, ¿de quién habla? ¿De Isaías mismo o de otra persona? Te ruego que me lo expliques. Y Felipe dice que comenzando de esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya con esto había entendido el etíope que el Evangelio de Jesús involucraba agua. Pero yo había escuchado que pues el bautismo era solamente para pertenecer a la iglesia, ser como miembro, o yo entendía que solamente levantando la mano y poniendo un vaso de agua en el televisor iba a ser salvo. No, no. Acá entendía el etíope que el Evangelio de Jesús implicaba agua. Y como dice mi madre, como el camino era desierto, el encontrar agua en el desierto era prácticamente como un plan de Dios. Imagínate, no consigues agua en el desierto tan fácil, es como un oasis de repente, justamente coincidiendo en tiempo y espacio cuando estaba hablando acerca del Evangelio de Jesús. ¿Acaso no es maravilloso? A veces me pongo a pensar que Dorian e Ismalis estuvieron un tiempo en Venezuela, luego fueron a Colombia, luego fueron a Venezuela, atravesaron Brasil, llegaron a Argentina para este momento. Así como el etíope quizás pasó mucho tiempo yendo a Jerusalén a adorar, y Dios vio ese corazón y dijo, voy a enviar hoy a Felipe. Y en el caso de ustedes, preparó una tarde de mates y un momento especial con la palabra de Dios. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Y bueno, repartieron números de WhatsApp para tener contacto. No, no dice eso. Dice, y el eunuco no le vio más. No lo volvió a ver a Felipe. Pero siguió gozoso su camino. Es increíble. Aunque no haya visto a su maestro o aquella persona que le presentó el Evangelio, el eunuco siguió gozoso su camino y empezó una nueva vida. ¿Quién sabe si ese etíope fue el que llevó el Evangelio a esa parte de África? Que hasta el día de hoy hay hermanos allí. Si los hermanos se deciden ir de Argentina a Etiopía, tienen hermanos en Cristo ya, ¿saben? Solamente digan, somos de la iglesia de Cristo, y ahí van a ser recibidos. Qué maravilloso, qué gran momento. Así que, así como le cambió la vida al etíope, hoy sus vidas también van a cambiar.
Y yo le había dicho porque ellos son muy fervorosos en cuanto a la predicación de la palabra. Si Dios actuó a través de ustedes, aún pese a las enseñanzas que recibieron, que quizás no eran las más correctas, ¿cómo no hará ahora grandes maravillas que está Dios delante de ustedes y están haciendo su perfecta voluntad? Así que creo que ya con esta introducción, es una introducción un poquito larga, disculpen, estoy haciendo tiempo para que se llene la pileta. Y bueno, quiero compartir con ustedes que tanto Ismalis, que es mi cuñada, y Dorian, tienen poquito tiempo acá, tienen 6 meses, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, y hemos compartido muchísimo, como que si nos conociéramos de toda la vida, ¿sí? Así que hoy vamos a compartir no solamente una sangre como familia, sino también una identidad como cristianos. No somos cristianos libres, ni conservadores, ni de la estrellita de Belén, no, cristianos, sin apellidos, hijos de Dios y con un nuevo nacimiento en Cristo. Voy a pedirle a Ismalis y a Dorian que puedan pasar al frente y nos puedan acompañar. Quiero que le puedan dar un gran aplauso a Ismalis y a Dorian, por favor. Bueno, es un momento muy hermoso. Yo no me imagino el corazoncito de Aris. Aris debe estar súper contenta de que su hermana de sangre ya esté a unos segundos de convertirse más que su hermana de sangre, su hermana en Cristo. Yo quiero hacer unas preguntas porque es importante, ¿no? Que hayan testigos de lo que estamos haciendo y esas preguntas tienen que ver mucho con lo que acabamos de leer. Eh, yo quisiera preguntarle a Ismalis primeramente. Ismalis, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dorian, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Creo totalmente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primera fase completada. ¿Sí? ¿Quieres hacer de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor y dueño de tu vida, Ismalis? Sí, quiero hacer de Jesús el dueño y Señor de mi vida. Dorian, ¿quieres hacer de Jesús el Señor y dueño de tu vida? Sí, quiero hacer de Jesús el dueño y Señor de mi vida. Amén. Ante esta confesión de fe, vamos a proceder a bautizar tanto a Ismalis como a Dorian para perdón de los pecados y que puedan recibir el don del Espíritu Santo, así como lo recibieron los primeros cristianos allí en Hechos 2:36, ¿sí? Ante esa confesión. Nos acercamos como iglesia para poder contemplar el nuevo nacimiento de Ismalis, quien va a ser bautizada en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ismalis, hoy vas a ser una nueva criatura. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Un momento muy especial para los hijos de Dios porque Dorian, este día domingo, van a ser de nuevo, van a ser del agua y del Espíritu Santo. Y es una fecha que todos lo recordamos porque todos fuimos un día bautizados para el perdón de pecados. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo